Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de Evangelización. Hoy es clase de evangelización número 27, inicio. Hebreos capítulo 7 del versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuando grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero Alí, uno de quien sea testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no continuado conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues sea testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e
ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, Fro, el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, tanto inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Hasta el versículo 28 he leído. Cuando nosotros aprendemos sobre el Evangelio, el número de 25-26 estaba tocando el libro de Jeremías, el libro de Daniel, también el libro de Deuteronomio. Mientras tanto que nosotros estamos escudriñando que Dios ya había llegado al límite. Es decir, que en la época de profeta Jeremías, Dios ya no pudo menos que derrumbar el país Judá completamente. Había juzgado a todos los israelitas. Por eso se quedó desolación de Jerusalén durante 70 años. Es decir, que Dios sabe muy bien el tiempo futuro. Antes de llegar de la libertad, de la esclavitud de Babilonia, Dios había prometido ya por medio del profeta Jeremías. Al llegar justo tiempo, Dios estableció un rey de Babilonia, se llama Ciro. Este rey Ciro es muy maravilloso, ¿no? Porque antes de nacer él, hace unos de 120 años, había escrito en el libro de Isaías, Dios iba a nacer un bebé, iba a poner su nombre Ciro, y luego a través de la obra de Ciro iba a rescatar a los israelitas de Babilonia. Así había profetizado. Por eso nosotros tenemos que reconocer que Dios está dominando al mundo
aparentemente, ¿no? Ser humano por sí mismo está dominando, dirigiendo, peleando, haciendo guerra, pero en la Biblia está escrito todo, desde principio hasta fin. Por eso Dios dice que yo soy el alfa y la omega. ¿Qué significa? Desde principio hasta fin, Dios sabe qué es lo que va a ocurrir. Por eso, ¿no? Como lo que nosotros estamos tocando, 69 semanas, había ya cumplido. Al morirse, Jesucristo ya terminó hasta 69 semanas, lo que está profetizado en el libro de Daniel, capítulo 9. Por eso, debería terminar el tiempo del mundo. Cuando Jesucristo se resucita, ya tenía que parar todo, ¿no? Pero Dios tuvo la misericordia de los gentiles, como nosotros, extranjeros, fuera de los israelitas. Para que Dios quería salvar a los gentiles. Por eso la obra de Dios está parada para que llegara el evangelio a todas las naciones. Por eso en este momento, ¿no? Los que están creyendo en Jesucristo es el tiempo de la gracia. Pero para Israel está parada la hora. Cuando inicia 7 tribulaciones, en aquel entonces otra vez inicia a correr la hora de Dios. Porque desde aquel tiempo ya está corriendo, está escrito. Pasando 7 años de tribulación, nuestro Señor Jesucristo viene al mundo. En aquel entonces viene Nueva Jerusalén, nueva tierra. Y se quedará 1000 años de reino de nuestro Señor Jesucristo. Pasando 1000 años, otra vez va a juzgar para llevar a todos los salvos, para llevar en el reino de Dios para vivir eternamente. Así está escrito en la Biblia. Por esa razón nosotros con la humildad cada día nosotros podemos escudriñar. No es que ya sabemos la palabra, ¿no? Sino que todo junto conmigo, ¿no? Podemos escudriñar. Por eso en la clase de evangelización está tocando profundamente en capítulo, en versículo. En este momento nosotros podemos enfocar hacia el propósito de nacer nuestro Señor Jesucristo. En el cargo de Cristo tenía 3 cargos. Uno es rey, porque Cristo es como ungido, rey, el profeta, el sacerdote. Pero hoy en día mucha gente está conociendo que Jesucristo es rey de los reyes. Hasta allá fácilmente conocen y hablan. También Jesucristo es como profeta, ¿no? Siervo de Dios que transmitió la palabra de Dios. Pero mucha gente está siendo ignorante de cargo de Jesucristo. Es sumo sacerdote celestial. Es más importante para nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Por qué? Por medio de cargo de nuestro Señor Jesucristo, había limpiado nuestros pecados. Para limpiar todos nuestros pecados una sola vez para siempre, eternamente, tenía que tener 3 cosas. Es más importante de clase de evangelización, ¿no? 3 cosas. Uno es
el tabernáculo de reunión, se llama el templo de Dios, debe estar en el cielo. Porque eso es lo que he hecho por Dios. Imagínense, ¿no? Antes de crear este mundo, Dios había preparado el tabernáculo de reunión. ¿Para qué? Para limpiar el pecado del mundo. Antes de cometer, Dios ya sabía que ser humano iba a obedecer ante Satanás. En aquel entonces Dios quería limpiar nuestros pecados. Por eso Dios preparó un lugar. Se llama el tabernáculo de reunión en el cielo. Número 2. Debería establecer sumo sacerdote celestial que no debería morir, sino que debe existir eternamente. Dios voluntariamente no estableció un salvador por tribu de Leví, porque tribu de Leví, ellos tenían gran cargo, se llama sacerdocio terrenal. A través de descendiente de Aarón podía tomarlo, ese cargo. Fuera de descendientes de Aarón no podía tomar este cargo sacerdocio. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él era de tribu de Judá. Nada que ver sobre sacerdote, nada que ver de la ley de Moisés, porque Moisés nunca había tocado el tema de tribu de Judá que iba a recibir cargo de sacerdocio. Entonces, ¿cómo podía establecer sumo sacerdote celestial Jesucristo? Por eso en la Biblia, antes de existir la ley, como antes de nacer Moisés, Dios había elegido a Abraham. Un día Abraham peleó con su sobrino Lot. Lot fue a llanura de Jordán. Pero un día Lot se quedó en la ciudad de Sodoma. En aquel tiempo hubo guerra, porque 5 reyes unidos conquistaron contra la ciudad de Sodoma y Gomorra. Por eso entre ellos estaban peleando. Unidos 5 reyes que estaban conquistando. Uno era el rey Kedorlaomer. Pero el rey de Sodoma y Gomorra, ellos no tenían capacidad para pelear contra ellos. Por eso casi la mayoría de gente fueron cautiverio por medio de 5 reyes. Pero una persona avisó a Abraham. Abraham, hay problema. ¿Cuál es? Su sobrino Lot, ¿se recuerda? Sí. El que vivía en Sodoma, esa Sodoma ya fue derrumbada. Por eso muchos pueblos fueron capturados como cautiverio, ya desaparecieron. Escuchando esta palabra, Abraham, llamando a sus siervos, 318 siervos que estaban practicando cada día, ¿no? Empezó a perseguir atrás de 5 reyes. Y luego ganaron contra ellos. Imagínense, ¿no? ¿Cómo podía ganar contra 5 reyes? Solamente por una persona. Por eso Abraham no es una persona común, sino que era como general, más que general. Porque
entre los reyes de Sodoma y Gomorra, ellos no podían ganar contra ellos, contra 5 reyes. Pero Abraham conquistó, ganaron. Cuando estaba regresando y apareció una persona que sale en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, creo que según mi punto de vista, ¿no? Una vez sale. Su nombre es sacerdote celestial Melquisedec. Entonces, cuando él apareció, sacerdote celestial Melquisedec, ante presencia de Abraham, Abraham conocía a él. Y luego le entregó diezmos, lo que había ganado contra guerra. Y luego Melquisedec, él había bendecido a Abraham. Entonces, según la palabra de Dios, dice que el menor será bendecido por mayor. ¿Quién había sido bendecido? Abraham había sido bendecido por medio de la bendición de Melquisedec. Por eso, ¿quién cobró diezmo? Melquisedec. Pero según esta palabra está hablando una cosa muy curiosa, es fuera de nuestra inteligencia, ¿no? ¿Cómo estaba diciendo? El versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Dice, sale lomos. Cuando yo aprendí este vocabulario lomos, cuando se vende la carne de res, entonces sale lomo, lomito, lomo. Donde apareció de tendón, es cierto, ¿no? Es grueso, tipo color amarillo. ¿Sabe eso? Esta parte es muy duro, ¿no? Como si fuera goma. Pero sí se puede hacer asado, cortando poco y poniendo poco de sal, comiendo. Al principio no tiene sabor nada, ¿no? Porque es duro. Pero más tarde se siente muy rico. Pero más tarde le duele mucho de su diente, por eso cuidado, lomo. Entonces, según esta palabra nos explica que Abraham, cuando encontró a Melquisedec, en aquel entonces todavía no nació Isaac. Pero Isaac, Jacob, Leví, tales personas como generación de Abraham que estaba en el lomo de Abraham, así dice. Ya, ¿cuál es la verdad? Según nuestro pensamiento, en el lomo, ¿cómo existe la vida de sus descendientes? Es cierto, ¿no? Pero Dios sabe muy bien, más excelente que los doctores científicos, porque Dios creó a todos los hombres del mundo. Por eso de lomos sale de toda la vida, así dice, según la palabra de Dios.
Por eso Dios estaba considerando que Leví también estaba acompañado junto con la obra de Abraham, mientras tanto que Abraham estaba apartado de diezmo para entregar ante mano de Melquisedec, acompañó la obra de Abraham. ¿Quién? Leví, así dice. Con esta palabra, con esta regla de explicación, yo puedo interpretar. En el lomo de Adán, mientras tanto que le estaba escuchando la voz de su esposa, cuando Eva le entregó el fruto de la ciencia del bien y del mal, comió, ya cometió contra Jehová. En aquel entonces todos los hombres del mundo estaban en el lomo de Adán. Ese es bíblico. Se llama verdad. Desde inicio de la vida de Adán, nosotros también estaba incluido en el lomo de Adán. Número 2, ahora ya está hablando el versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces, ¿quién era mayor entre dos? Melquisedec y Abraham. ¿Quién es mayor entre dos? Melquisedec era mayor que Abraham. ¿Por qué Dios envió a Melquisedec ante presencia de Abraham? También, ¿quién es el Melquisedec? Nosotros podemos investigar, así dice el versículo 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, la número 1, rey de Salem, dice, rey de Salem. ¿Dónde ubica Salem? ¿Es un país de donde estaba viviendo Abraham? No es así. En la época de Abraham no incluye o no existía este país Salem. El rey de Salem, como el rey de paz, eso es. Se refiere al reino de Dios. También como dice, sacerdote del Dios Altísimo, dice. Entonces, siendo sacerdote del Altísimo, entonces tiene que estar en el cielo. ¿Por qué descendió? Para encontrar a Abraham. Abraham tenía que recibir la bendición de Melquisedec. También Abraham tenía que entregar diezmo a Melquisedec para que conociera entre dos. Tenía algo propuesto. Como dice el versículo 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, dice, rey de justicia. ¿Sabe qué? El rey de justicia es Jesucristo. El rey de paz es Jesucristo. Pero totalmente diferente nombre está acompañada. Melquisedec. No es Jesucristo. Por esa razón, entre los, como dice, teólogos, todavía no está explicando claramente quién es él. Dice que ya hay palabra, ¿no? Dice que ese es un sacerdote celestial
que está en el cielo. Y otro dice que eso es como Jesucristo, así dice, ¿no? Si me pregunta alguien, yo no sé. Porque hasta ahora mucha gente dice que no sabe. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que yo sé? Yo no quiero decir esto. Únicamente yo puedo decir, Melquisedec era rey de Salem, rey de justicia, rey de paz, siendo sacerdote que nunca iba a morir. Ya repito, Jesucristo es el rey de paz, el rey de justicia, siendo sumo sacerdote. Esta palabra únicamente hay diferencia. Sumo sacerdote celestial. ¿Quién es? Sumo, solamente único. Jesucristo. Solamente yo puedo decir esto. ¿Ya? Rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Así dice. Además, el versículo 3, ¿cómo dice? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Sabe qué? Cuando utiliza esta palabra, ¿no? Semejante, semejanza de imagen de Dios, fueron establecidos, creados, seres humanos. Semejante, como misma imagen. Iguales, como hijo de Dios. Así dice. Permanece sacerdote para siempre. Entonces, Melquisedec permanece para siempre. También Jesucristo siendo sumo sacerdote para siempre. Y teniendo mismo cargo de rey de paz, rey de Salem, rey de justicia. Casi iguales, casi iguales. Por eso dice, semejante de Hijo de Dios. No hay madre, no hay padre, así dice. También Dios manifestó ante el rey David. Por eso el rey David escuchó la voz de Dios. También cuando Dios había hablado a través de la visión del Espíritu Santo del Señor, el rey David entendió y escribió salmos. En aquel entonces sale una cosa maravillosa. Veamos esta palabra, como dice. El versículo 17. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así dice. En el libro de Salmos 110, el versículo 4 sale. Entonces, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La orden de Melquisedec tú eres. Entonces, fuera de Melquisedec alguien está ubicada. ¿A quién se refiere? Nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué momento estaba viviendo el rey David? El rey David, más o menos 900 años antes de Cristo. Pero él estaba escuchando claramente. Un día iba a nacer Jesucristo. Un día iba a establecer como sumo sacerdote celestial. También iba a recibir la orden de Melquisedec para que fuera como sumo sacerdote celestial para siempre. También como dice el versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento. ¿A quién se refiere? A los sacerdotes de tribu de Leví. Sin juramento de Dios fueron establecidos solamente por la orden de la ley nada más. Pero para establecer a Jesucristo como sumo sacerdote celestial, Dios tenía que jurar. Así dice. Por eso veamos el versículo 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este
¿A quién se refiere? Jesucristo. Con el fragmento del que le dijo, juró el Señor. Wow, mire. Cuando nosotros podemos ver, ¿no?, la ceremonia de fragmento entre los que participantes que quieren hacer algo fragmento y presenta como representantes, alzando su mano, así o así. Yo, Juan Kim, juro, y yo tengo que guardar toda la orden de esta organización hasta que termine el campamento. Voy a cumplir todas las palabras. Para hacer exitoso, voy a trabajar. El día hoy, 7 de enero 2021. Juan Kim. Así. Entonces, ¿cómo igual que nuestro Señor Jesucristo, no, nuestro Dios, juró? ¿Cuándo utiliza esta palabra? Nunca había salido fragmento de Dios para otra cosa. Solamente Jehová juró. ¿De qué? No se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, nunca se arrepentirá. Jesucristo nunca va a arrepentirse, ¿no? ¿Por qué? Ese cargo tan precioso, esa posición tan hermosa, siendo hijo de Dios, un día quitando el pecado del mundo para ser crucificado, recibiendo castigo de Dios. Por su sacrificio, por su sangre, millón de personas iba a ser salvo, iba a ser adoptado hijo de Dios. Dios iba a dar la vida eterna a través del sacrificio de Jesucristo. Aunque algún momento que estaba siendo crucificado, derramando de la sangre, tendría gran vergüenza, dolor, pero después de ser resucitado Jesucristo, nunca iba a arrepentirse de lo que había sido el Salvador. ¿Por qué? A través de su sacrificio, a través de la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna, purificado, santificado, perfeccionado, a los que iban a recibir la salvación, ellos infinitamente podrán alabar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa cosa Dios vio, por eso Dios había hecho fragmento. Juró: yo voy a enviar mi Hijo amado al mundo para que fuera el Salvador. Antes de ser sumo sacerdote, su cuerpo será como sacrificio celestial. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi Hijo amado será crucificado, quitando el pecado del mundo. Luego, después de ser resucitado, ya se cancelará el pago de todos pecados del mundo. Solamente necesita creer en el nombre de Jesucristo, solamente necesita aceptar la obra de Jesucristo para que tenga la vida eterna, para que reciba la salvación, para que reciba el perdón eterno, para que tenga la justicia perdurable del Señor. Qué bendiciones es que nosotros podemos comprender el cargo de Jesucristo. Qué bendiciones que nosotros podamos aceptar el sacrificio de Jesucristo. Aceptando su sacrificio, podemos decir que somos justos ante el Señor por la
gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todavía está siendo sumo sacerdote que está sentado, porque ya se acabó su obra una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. En el Evangelio, sin explicación de cargo de sumo sacerdote Jesucristo, ¿cómo puede decir que eso es el Evangelio? Sin comparar de trabajo del sumo sacerdote que fue establecido con el juramento de Jehová, ¿cómo puede decir que eso es el Evangelio? No. Por eso nosotros tenemos que llamar la atención de la explicación de Hebreos. El libro de Hebreos es muy importante explicación de la obra de Jesucristo siendo sumo sacerdote una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. ¿Quién está impidiendo la obra de Jesucristo? El que no cree. Entre los creyentes, ¿cómo dice? Sí, Jesucristo es Salvador. Sí, Jesucristo quitó el pecado del mundo. Pero yo tengo pecado, todavía soy pecador, hasta morir pecador, somos pecadores, ya somos pecadores, amén, amén, todo amén. ¿Qué está haciendo? ¿De qué está hablando? Jesucristo, si hubiera limpiado todos nuestros pecados una sola vez para siempre, debería ser renacido, debería ser justificado, debería ser adoptado hijo de Dios por la gracia de Jesucristo. Pero miserablemente, hasta ahora está enfocando solamente mandamiento de 10 mandamientos de ya nosotros tenemos que cumplirlo. Si no puede cumplir mandamiento de Dios, ya nosotros no podemos recibir la salvación. Esta enseñanza, ¿quién está enseñando? ¿Quién está enseñando? No es la verdad. Nosotros tenemos que enfocar la obra de Jesucristo, el cargo de Jesucristo, la posición de Jesucristo. El de hoy hasta aquí nomás. Gracias por su atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir esta clase de evangelización número 27. Cada día nosotros estamos escudriñando la palabra del Señor. También Dios nos da sabiduría y entendimiento. Por eso nosotros podemos alabar a su nombre. El día de hoy también nosotros podemos encontrar a una persona como Melquisedec. Es sacerdote celestial. También nosotros podemos alabar al nombre de Jesucristo, siendo sumo sacerdote celestial. Por medio del juramento de Jehová, Él fue establecido para que Él sea sacerdote celestial para siempre. También Él había hecho la redención eterna por su sangre para que nosotros seamos justificados, santificados y perfeccionados. Por eso Dios nos da la promesa, el nuevo pacto. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso nosotros podemos confiar en el Evangelio, confiando, apoyando en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, espero que nos utilice como su instrumento para que nosotros prediquemos el Evangelio al mundo. Gracias. Bendiga a todos los participantes en esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por su atención.